¿Estás comprando o vendiendo casa en Dalton, Georgia? El precio en el anuncio no es toda la historia. Hay precios ocultos al momento del cierre que pueden impactar fuertemente tu bolsillo si tú no estás preparado. Soy Jocelyn Iraeta con eXp Realty, agente inmobiliario en Dalton, Georgia y sus alrededores. Si estás pensando en comprar o vender casa, necesitas escuchar esto. Hoy vamos a profundizar en los costos de cierre, qué son, quién los paga, cuánto suele ser acá en Dalton y todos esos pequeños gastos que muchas veces no se conocen hasta que llegue el día del cierre. Si te quedas hasta el final, te voy a mostrar el ejemplo de una transacción de 250,000 y con cuánto se queda el vendedor. Es un ejemplo de una transacción típica. Vamos a comenzar con el gasto para el comprador. Y comienzo con lo más popular, que es el down payment, el engancho que le decimos en español. Este es un pago inicial que tiene varias funciones. Una, demuestra tu compromiso financiero, prueba que el comprador está serio y comprometido con la compra. La causa número 2, por qué se da un enganche, es porque cubre el prestamista. La causa número 2, por qué se da un enganche, es porque reduce el riesgo del prestamista o del banco. Al pedir menos dinero prestado, hay menos riesgos en caso de incumplimiento. Otra razón es porque es un requisito del préstamo. La mayoría, no todos, la mayoría de los programas de financiamiento requieren un mínimo pago inicial. Y una ventaja de dar el enganche es que ganas equidad desde el día 1. Ese pago inicial se convierte en parte de la propiedad que tú ya eres dueño desde el primer día. Muchos creen que necesitan el 20%, pero no es así. Aquí en Dalton hemos visto a compradores obtener sus casas con el 3% de down payment, usando préstamos convencionales, 3.5 de enganche, usando préstamos FHA e incluso préstamos del USDA y de veteranos, que es 0% de enganche. Otro gasto para el comprador es Loan Origination Fee, que es un cargo por originación del préstamo. Esto lo cobra el banco o la financiera con quien estés agarrando tu préstamo y es lo que les toca a ellos por procesar el préstamo de parte de ti. Suele ser entre 0.5% al 1% del valor del préstamo. La originación de préstamo cubre revisión de crédito y solicitud, verificación de ingresos y empleo, aprobación del préstamo y documentos finales. Algunos prestamistas pueden decirte que eliminan X y X tarifa, pero siempre debes de comparar el costo total, porque te dirán que no te cobran ciertas cosas, pero a veces te suben la tasa de interés. Así que no te dejes llevar por las letras grandes o por su promoción que digan tener. Siempre cheque el préstamo completo. Si puedes, compara el costo total con otros prestamistas. Lo número 3 que los compradores pagan es el avalúo de propiedad. En inglés es appraisal fee. Es una valorización profesional de la propiedad y esto es solicitado por el prestamista para asegurarse que la propiedad vale por lo menos lo que se está pidiendo en el préstamo. Y esto se hace para el prestamista proteger su dinero en caso que el comprador se eche para atrás, como decimos, o incumpla con el contrato. También te protege a ti, comprador, para que no pagues más de lo que la propiedad vale. Y es obligatorio con préstamos FHA convencionales, VA, que es de veteranos, y de USDA. Número 4 en los gastos de cierre para el comprador es la inspección de casa, home inspection. Es algo opcional, pero en verdad te lo recomiendo que si puedes no te la saltes. Algo que la inspección hace es que detecta problemas ocultos, ya que checan techo, cimiento, sistema acondicionado, electricidad, plomería, entre otras varias cosas. Y si en verdad sale algo malo, puedes negociar el precio de la casa o pedirle al vendedor que te dé créditos. También, si es algo grave, puedes tú cancelar el contrato. Esto es si tienes contingencia de inspección, que esto es una vez que estés bajo contrato, el agente con el que tú estás trabajando debería de decirte
eso. Por lo regular, por lo menos aquí en Georgia, es de 5 a 7 días. Y también hacer una inspección aporta tranquilidad porque tú tienes un conocimiento profesional de lo que estás comprando y sabes a lo que te estás metiendo. Otra cosa que paga el comprador es búsqueda y seguro de título, que es Title Search y Title Insurance en inglés. Y esto es cuando un abogado o compañía de título revisa los registros públicos para confirmar que el vendedor tiene derecho legal para vender esa casa o esa propiedad. El seguro de título te protege a ti por si después del cierre hay problemas, ya sea una firma falsa, herederos ocultos o deudas viejas, cosas así. Y hay dos tipos de seguro de póliza: la póliza del prestamista y la póliza del comprador. La póliza del prestamista es obligatorio si tú usas financiera o banco, si tienes una hipoteca, y la póliza del comprador es una opcional, pero recomendable. El comprador paga la búsqueda del título y es un solo pago el día del cierre. Otro gasto que tienen los compradores es honorarios de abogado, que nos aplica a nosotros acá en Georgia, que quiere decir que un abogado inmobiliario es quien está encargado de supervisar todo el papeleo del cierre. En Georgia, el cierre debe ser supervisado por un abogado con licencia. Esto asegura que todo sea legal, preciso y que el dinero y la propiedad se transfieran sin ningún problema. Compradores y vendedores normalmente pagan sus propios costos con el abogado. Algunos cobran tarifas fijas, otros cobran por complejidad. También están los pagos anticipados al escrow, que esto es escrow prepaids, y esto quiere decir que tú pagas por adelantado los impuestos. Seguro del hogar se aplica y seguro hipotecario. El prestamista guarda en una cuenta especial ese dinero y lo usa para pagar esas facturas cuando corresponde. Normalmente pagas eso entre 2 a 6 meses por adelantado. Esto no es ganancia para nadie. Es simplemente dinero que se colecta un poquito antes para cuando llegue el tiempo se den esos pagos, no lleguen tarde. Hay otros gastos que caen en la categoría de miscellaneous fees, que incluyen el survey, que sería un levantamiento topográfico. Eso quiere decir que las líneas de la propiedad van a marcar. No siempre es requerido, pero a veces sí es necesario. También están las tarifas de registro, que son cobros, la venta y la hipoteca. También están los gastos de HOA, que sería una membresía en asociaciones de vecinos. Por ejemplo, en los condominios, esa es una HOA. No siempre aplica, pero como quiera, a veces si te toca comprar ahí o si tú quieres comprar ahí, pues es un gasto de cierre que tú tienes que incluir. En total, los costos de cierre para compradores en Dalton suelen ser entre el 2% al 5% del precio de compra, además del pago inicial, el enganche. Ahora vamos con los costos para el vendedor. La número 1 es la comisión de los agentes involucrados. Suele ser el gasto más grande. Con los cambios recientes de NAR, los vendedores ya no están obligados a ofrecerle comisión al agente del comprador, pero aún puedes hacerlo. Lo puedes ver como una estrategia de publicidad para atraer compradores a la venta de tu propiedad. Y esto por lo regular es un porcentaje del precio de venta final. Nuevamente, el vendedor también paga honorarios de abogado. Recuerda que en Georgia ocupas un abogado inmobiliario para que vea la transacción y esto garantiza una transacción legal, lo cual evita problemas en el futuro o demandas. Estás a punto de vender algo que vale miles y miles y miles de dólares y el comprador a punto de comprar algo que vale miles y miles de dólares. Te conviene tener profesionales de tu lado para que vean que no hayan ese tipo de errores, porque podrían ser muy caros. El vendedor también debe pagar impuestos de transferencia. Esos son impuestos que cobra el condado o el estado por cambiar la titularidad. En Georgia se cobra $1 por cada $1,000 del precio de venta. Normalmente lo paga el vendedor, pero eso se puede negociar también. Otra cosa que pueden pagar los vendedores es costos por problemas de título.
título. Recuerda que el comprador paga la búsqueda y el seguro de título, pero si hay problemas, una hipoteca vieja, embargo o herederos, el vendedor debe solucionarlo antes del día del cierre. Y esos costos son variables, depende de la magnitud del problema. Otra cosa que pueden pagar los vendedores son las reparaciones o concesiones, que serían los créditos. Esto es después de la inspección. Puedes acordar pagar reparaciones o dar créditos. También puedes ofrecer cubrir parte de los costos del comprador para poder cerrar el trato. El monto máximo que puedes pagar depende del préstamo del comprador. Y aquí te dejo una tabla visual. Si gustas, ponle pausa para que la puedas ver bien. No es que el vendedor va a cubrir todos esos gastos, sino que hay un límite para el cual él puede aportar para los gastos de cierre. Un costo que posiblemente puedan tener los vendedores es el pago final de la hipoteca, si tienen ellos también una mortgage, y los prorrateos. Eso es que pagas el saldo restante de tu hipoteca, pagas tu parte proporcional del impuesto, las taxas y cuotas si formabas parte de alguna asociación de vecinos. Y los impuestos se prorratean. Eso quiere decir que el vendedor paga hasta la fecha donde vivió en la casa y el comprador se encarga del resto del año. De hecho, viene a ser algo justo porque cada quien paga el tiempo que vivió en la vivienda. Ahora veamos un ejemplo de una casa de 250,000, una transacción típica aquí en Dalton. Si el comprador tenía el conventional loan y dio el 3% de down payment por una casa de 250, sería 7,500 el down payment. La originación de préstamo sería 2,000. Hay un estimado. Supongamos que te cobran el 0.8% del préstamo. El avalúo en 500, la inspección de casa 450, la aseguranza y el title search 800, el abogado requerido en Georgia 850, los pagos anticipados al escrow 1,200, las tarifas de registro 200. Al final, esto es un estimado, sería alrededor de 13,500 para el comprador en una casa de 250, y eso te incluye el enganche. Del lado del vendedor, supongamos que da 3% de comisión al agente del comprador y a su agente, que sería el agente del vendedor, $15,000, el pago al abogado 900, los impuestos por transferir de propiedad 250. Recuerda que es $1 por cada $1,000 y esto es basado en una casa que valga 250,000. Si hubo reparos o créditos que el vendedor quiera dar $1,000, esto es un estimado. Y si había problemas en el título, pues puede ser nada o puede ser $1,000 o más. No siempre aplica, sino que esto es si hay algún problema con el título. Al final, los gastos del vendedor serían 17,150. Y un ejemplo, que se vendiera la casa por 250,000 menos los costos de cierre 17,150. Y si este vendedor tenía hipoteca, supongamos que debía 180,000, al final este vendedor se queda con 52,850. Pero si no debía nada y los costos de cierre son iguales a una casa de 250,000, entonces el vendedor se quedaría con 232,850. Nuevamente, esto es un ejemplo. Cambias una cosa y todo esto saldría completamente diferente. Esto es solo para que tengas una idea de lo que podría ser un cierre acá en Georgia. Unos consejos que te podría dar para ahorrar dinero: si puedes, negocia que el vendedor cubra algunos costos, dependiendo lo que el préstamo te permita. Compara prestamistas para ver si puedes reducir tarifas. Podrías ver si puedes agrupar servicios. Hay algunos abogados que dan descuentos cuando haces un bundle, que se dice en inglés, que es agrupar servicios. Y puedes
preguntar por ayudas locales o programas para compradores. Esto fue mucha información, pero ahora conoces los costos reales al comprar o vender casa en Dalton, Georgia. Si estás pensando en comprar o vender, me gustaría ayudarte, tanto si eres comprador y quieres planear tu presupuesto, como si eres vendedor y quieres saber cuánto vas a recibir. Soy tu recurso en el noroeste de Georgia. Comparte este video con alguien que tú crees que se beneficie de esta información. Soy Jocelyn Iraeta, agente inmobiliario con eXp Realty, sirviendo Dalton y sus alrededores en Georgia. Gracias por mirar este video.